Cuéntale todo. Es el título del mensaje que les quiero compartir. Las personas estamos llenos de historias y algunas de esas historias las tratamos de mantener ocultas. La sociedad se avergüenza de algunas situaciones que ha vivido. Los individuos a veces guardan con recelo algunos episodios de su vida porque les da pena, porque no quieren recordar lo que les provocó ese episodio de la vida. Y las iglesias no estamos ajenas a veces a esa actitud. No sé si han pasado por esa etapa en la que uno guarda con mucho sigilo, con muchos secretos, ciertas historias, porque uno no quiere que los demás se den cuenta de esas cosas que uno ha vivido. Justamente porque nos da vergüenza. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas que vienen arrastrando quizás divorcios. Hay algunos otros que vienen arrastrando un aborto a cuestas e intentan mantenerlo, por supuesto, con sigilo, con recelo lo guardan. Otras personas de pronto van a las iglesias tras haber sido despedidos por haber sido parte de alguna malversación de fondo y por supuesto nadie quiere que se dé cuenta que uno estuvo involucrado en algo por el estilo y que fue la razón del despido. También están aquellos que fueron descubiertos en un acto de inmoralidad sexual. Otros conviven en el secreto con ansiedades, con depresiones. Y también están aquellos que luchan con hábitos ocultos, tentaciones que uno no logra vencer y que nadie sabe, o muy pocas personas tal vez conocen. Ahora, el denominador en común, a diferencia de la sociedad, con aquellos que venimos a la iglesia, es que todos queremos respuestas, todos queremos soluciones, todos tenemos preguntas que queremos responder, por supuesto. Y hoy quiero llevarlos a una historia que particularmente nos va a enseñar principios para aplicar cuando nos encontramos justamente en situaciones como estas, en situaciones donde queremos resolver asuntos de la vida, pero sin sentirnos que debemos exponernos tanto delante del Señor. Hay una historia que me ha enseñado mucho al respecto, pero antes tengo que contarles el contexto, porque es una historia entrelazada con otra. Si tienen su Biblia a mano, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1, versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Comencemos con el hombre. Aunque no es el de la historia que les quiero compartir, el contexto es importante, sin embargo. Este era un hombre importante para la sociedad. Y ya les explico por qué. El escritor nos narra que era el jefe de una sinagoga. Si uno no venía del linaje de Aarón, el linaje de los sacerdotes, el cargo más alto al que pudiéramos aspirar en aquella sociedad era justamente el que tenía Jairo, que era el líder de una sinagoga. Él no era sacerdote, sin embargo era más o menos lo que sería un administrador de la sinagoga. Él se encargaba, por ejemplo, de distribuir las funciones y para los judíos era un cargo de suma importancia. Quizás el más alto cargo que usted pudiera tener al no ser un sacerdote, por ejemplo. Ese era Jairo. Por lo tanto, era un hombre de recursos, era un hombre de fama, era un hombre de poder y era un hombre de influencia. Pero la necesidad tocó a la puerta. Y esto me hace pensar de que no importa el rango que yo llegue a adquirir en la vida, cuando la necesidad toca me doy cuenta de que sigo siendo un simple mortal a pesar de todo lo que yo me he creído acerca de mí mismo o lo que la gente cree acerca de mí. Cuando la necesidad llega, mis estimados, todos somos iguales. La necesidad nos trata a cada uno de nosotros iguales. No mira título, no mira cuentas bancarias, no mira apellido,
no mira los logros o los éxitos que hemos conquistado, a todos nos trata por igual. Y la situación de Jairo me hizo pensar en un principio o una frase que leí hace algunos años en un libro. Decía este escritor: nunca sabrás que Dios es lo que necesitas hasta que te das cuenta que Dios es todo lo que tienes. Algunos de nosotros pareciera que tenemos que encontrarnos en una situación tan extrema como la que estaba Jairo para darnos cuenta justamente de este principio, que Dios es todo lo que tenemos. Y dice el verso 24, Jesús se fue con él porque le prestó atención. Por supuesto, tuvo compasión de lo que estaba viviendo. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. ¿Por qué? Porque era un hombre importante. Era extraño que Jairo estuviese buscando a Jesús. Es más, Jairo tenía todas las de perder. Lo que estaba haciendo Jairo implicaba que su reputación se venía abajo, porque para esa época Jesús ya no era bienvenido en las sinagogas. En todo caso, lo querían matar. Y este hombre era muy importante. Por lo tanto, él en su necesidad se olvida de su cargo, se olvida de su reputación, se olvida de lo que la gente pudiera pensar acerca de él. Al igual que nosotros, mis estimados, cuando estamos en situaciones extremas, dejamos el orgullo, dejamos los prejuicios. No nos interesa o nos interesa poco la dignidad que tengamos o no tengamos, porque queremos resolver, y particularmente cuando se trata de la situación de un hijo. Es mi hijo, no importa si yo soy el dirigente X o el dirigente Y. Mi hijo tiene un problema y yo no tengo la solución. Jesús, tú la tienes. Por favor, ayúdame. Y una vez más, dice el texto, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y aquí entonces es que entra la siguiente persona en escena, la protagonista de la siguiente historia, una mujer que no se menciona su nombre. Y ya vamos a ver el contraste con Jairo. Es una mujer interesante por la condición que ella presenta. Dice en el versículo 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, flujo de sangre, dice en otra versión. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Noten 3 características de esta mujer. Número 1, era inmunda. Y ustedes dirán, ¿por qué? Eso no lo dice la Biblia. Toda mujer en una etapa de fluido de sangre era considerada inmunda. Y ahora esta mujer no era un período como naturalmente sucede en las mujeres. Fue una condición de 12 años. 12 años siendo considerada inmunda por una sociedad. 12 años siendo rechazada. Ahora, noten esto. Quien tocara a esta mujer no pudiera ir a la sinagoga porque inmediatamente la persona que era tocada por alguien como esta mujer quedaba también inmunda. Entonces noten la dificultad que se presenta con ella. Esta mujer no podía tener contacto con nadie más porque todo lo que tocaba lo dejaba inmundo. Una mujer como ella no podía tener vida social, no se podía casar. Muchos presumen que no era casada, pero algunos que aducen, a lo mejor sí era casada, pero si era casada, tenía 12 años de estar separada de su esposo. Y más si su esposo era un devoto judío, fiel a los reglamentos de la ley. 12 años, si acaso era casada con un matrimonio que seguramente ya lo había dado por perdido. Y si no lo era, quizás una mujer creyendo que jamás iba a poder tener una familia, jamás iba a poder tener a alguien que le amara, que le abrazara. Piensen en un momento, qué difícil, 12 años. Si nosotros que tenemos aproximadamente un año y un poco más de una pandemia que ha impedido el contacto físico más cercano y ha sido difícil, especialmente para aquellos que son más afectuosos, cercanos, que les gustan los apapachos, los abrazos. Ahora imagínense 12 años conviviendo sin que nadie te pueda tocar, que nadie se pueda acercar a tu persona. No podía compartir un plato de comida con nadie. Básicamente era una muerta en vida.
Noten el contraste con Jairo. Jairo tenía todo lo que los demás querían y ella lo que nadie quería. Jairo tiene lo que los demás quieren: influencia, poder, recurso, fama. La mujer, que ni el nombre se menciona, para todavía darle mayor fuerza a este contraste entre estos dos, tiene lo que nadie anhela, lo que nadie busca. Pero a los dos los une un denominador en común: los une la desesperación. Y noten una segunda característica en esta mujer, además de ser inmunda: pobre. Dice el verso que había gastado todos sus recursos en los médicos, había drenado todo. Y una tercera característica es que además empeoraba. Su condición no era estable. Su condición venía de mal en peor. Antes de ir a buscar a Jesús había probado otras opciones y no les habían funcionado. Y no solamente no les había funcionado, sino que de paso estaba empeorando. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Aquí hay un detalle que a mí me parece a destacar. Hay una multitud que está siguiendo a Jesús. Jesús llama la atención de la multitud, pero a Jesús le llama la atención dos personas. Dos personas tan distintas y a la vez tan parecidas, como sucede en nuestras iglesias. Somos tan distintos. No todos tal vez tenemos el mismo currículum, no todos tenemos los mismos estudios, no todos tenemos los mismos recursos económicos. Somos tan distintos, pero tan parecidos a veces también. Y Jesús le presta atención a los dos. Y mi pregunta es, acá, ¿qué hace Jesús con personas como Jairo y con esta mujer también? Personas como esta mujer. ¿Qué hace? Y aquí es donde rescato el primer principio que les quiero compartir en este mensaje. Les dedica tiempo, atención y cuidado. Con personas desesperadas, Jesús dedica tiempo, atención y cuidado. Con personas que no tienen respuestas para sus problemas, Jesús le dedica tiempo, atención y cuidado. Y noten esto que me parece genial: para el hombre y la mujer hay tiempo, atención y cuidado. Para el famoso y el desconocido hay tiempo, atención y cuidado. Para aquel que es querido por el pueblo y aquel que es rechazado por todos, tiempo, atención y cuidado. Para el influyente y poderoso y para aquel que no tiene el más mínimo poder, tiempo, atención y cuidado. El Señor no hace excepción de personas. Él le va a dar tiempo, le va a atender y le va a cuidar. Amén. Noten por favor lo que dice el salmista, Salmo 115, versículo 13. Bendice a quienes lo adoran, sean o no sean gente importante. El Señor le bendice, seamos o no gente importante. Y gente importante no según el criterio de Él, gente importante según el criterio de la sociedad, que somos los que hacemos las clasificaciones, somos los que segmentamos los grupos. Y nosotros llegamos a decir, Él es importante. Y como es importante, a Él sí lo va a atender el Señor. Yo no soy tan. Hemos llegado a creer que el Señor tiene cierto tipo de tratos particulares con aquellos que, por ejemplo, Él es ministro, Él es pastor, Él está más cerca del Señor, a Él lo va a escuchar. Y puede que a mí no, en absoluto, mi estimado. Si hay alguien desesperado que busca al Señor genuinamente porque entiende que Él tiene la respuesta, Él le va a dar tiempo, atención y cuidado. Amén. Por favor, continúe con la historia de esta mujer, porque esta mujer también me va a ayudar a compartirles los siguientes dos principios de este mensaje. Es una mujer que nos muestra
que el dolor puede venir de diferentes maneras. Hay dolores que provienen de nuestro interior. Hay dolores que provienen de otros, personas que nos lastiman. Y también, por supuesto, hay dolores que provienen del entorno, de circunstancias, del ambiente. Son esas situaciones inesperadas, propias de los lugares que visitamos, en los que nos desarrollamos, en los que nos desenvolvemos. Ahora, es interesante, pero a esta mujer le duele por cualquiera de esos lados. Tiene un dolor interno, tanto por un asunto de salud, como seguramente por un tema emocional. Pero también proviene de otros que la rechazan, que no la quieren cerca. Y de su entorno, era parte de una cultura que rechazaba personas como ella. Sin embargo, decidió ir tras Jesús. Y a mí me llama la atención esto. Aún sabiendo que de acuerdo a la ley, ella no debía de ir a lugares públicos porque era prohibido. Una mujer con flujo de sangre no podía visitar sitios públicos porque corría el peligro las personas de rozarse con ella. Por lo tanto, estaba terminantemente prohibido que una mujer en su condición estuviera cerca de una multitud. Entonces noten esto, a pesar de eso, ella se da cuenta que Jesús anda cerca y decide tomar el riesgo. ¿Por qué el riesgo? Porque significaría tal vez su muerte si alguien descubre que anda por ahí. Ella debió haber sido conocida por un sector. Ya debió haber sido marcada, identificada de alguna manera. Por lo tanto, se la ingenia para pasar entre la gente y poder ir detrás de Jesús. Dice el verso 27, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Noten esto. Se abrió paso entre la gente y le toca la ropa a Jesús. Debió haber tocado a muchas personas para llegar a Jesús. No se enteraron los que fueron tocados por ellas. No se enteraron porque de otra manera hubiese sido un escándalo. Esta mujer se abre espacio porque quiere tocar a Jesús y va por detrás, por supuesto, porque no se atreve ni siquiera a ir de frente por todo lo que implica. Se va por atrás, pero se tiene que abrir espacio. Y para abrirse espacio tuvo que haber empujado a alguien, tuvo que haber rozado con alguien. La pregunta es, ¿por qué solo Jesús sintió su toque si fueron otros también los que fueron tocados por ella? ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús sintió el toque? Solo uno se dio cuenta de su presencia. Solo uno pudo verla en realidad y sentir el dolor y la desesperación que esta mujer tenía. ¿Por qué la multitud que tocó no sintió nada y Jesús sí? ¿Por qué? Piensen en esto. La ley te puede hacer experto en reconocer la impureza de los demás, pero solo la gracia te hace sensible al dolor de los demás. La religiosidad muchas veces nos facilita el darme cuenta cuando alguien está en pecado y fácilmente levantamos nuestras manos y señalamos con nuestro dedo a alguien de inmundo, de pecador, inmoral. Esta es una persona adicta, este es un borracho, un divorciado, alguien adicto a la pornografía, a las drogas, un mentiroso. Somos fáciles para poder señalar. Pero la gracia mira el dolor que hay detrás de esa persona, que a lo mejor le duele haber fallado tantas veces, le duele no poder resolver una situación. Y aquí está el segundo principio, mis estimados. La gracia me vuelve sensible al dolor de otros. Piensen en esto. Cuando vives en la gracia, no andas denunciando la impureza de los demás. Sientes el dolor de quienes son descartados como impuros. Cuando vives en la gracia no andas buscando a quién denunciar, sino andas buscando a quién levantar, a quién ayudar. Es fácil poder reconocer a alguien que ha fallado, que ha pecado, que ha caído. Es difícil convertirnos en aquellos
que además de verlos caídos, se dispongan a levantarlos. Porque en todo caso, el estar cerca de personas inmundas, pecadoras, atenta contra nuestra reputación. Y no vaya a ser que me vean cerca de alguien tan inmundo, tan pecador, yo siendo tan santo. Y esta mujer nos da una lección por el comportamiento que Jesús está dándonos. Mateo 9, versículo 10. Quiero que vean algunos pasajes donde Jesús no fue la única vez que se mostró así como alguien compasivo por el dolor de alguien considerado inmundo. Por favor, noten en este pasaje, estando Jesús en la casa, sentado en la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores. Lo peor de lo peor era la lacra de la sociedad. Ahí solo faltaban las prostitutas para armar una mesa de indeseables por la sociedad de aquella época. Solo faltaban ellas, en realidad. Pero Jesús estaba comiendo en una mesa con indeseables, con recaudadores de impuestos, considerados traidores de la nación, puesto que eran aliados del Imperio Romano. Y por supuesto también estaba sentado con los típicos pecadores. Y dice la Biblia que habían venido y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Y preguntaron algunos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué? Porque tiene una relación con ese tipo de gente. ¿Quieren otro pasaje? Lucas, capítulo 19, versículo 7. En otra oportunidad, en otro contexto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Noten eso. Por supuesto, para ellos era inaudito que entraran en la casa de alguien considerado pecador para la sociedad. Lucas 7:39. Jesús dijo, citando a muchas personas que hablaban de él, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Sabría que es una pecadora. El gran predicador, considerado príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo esto y me pareció genial. El Evangelio siempre ha encontrado sus más grandes trofeos entre los más grandes pecadores. El Evangelio ha encontrado entre sus más grandes trofeos a sus más grandes trofeos entre los más grandes pecadores. ¿Saben por qué? Porque hablan de la gracia del Señor. Porque cuanto más mala reputación ha tenido alguien y fue transformada por el Espíritu Santo, uno puede decir, wow, si Dios cambió a él, si Dios la cambió a ella, ¿a quién no va a poder cambiar? Y ahí me doy cuenta que efectivamente el Señor no mide el peso de mi pecado, porque nosotros sí lo hacemos, pero Él no lo hace como nosotros. Mi pecado no pesa más que su gracia. Y mis estimados, su pecado no pesa más que la gracia del Señor. Esto no es licencia para hacer lo que uno quiere, porque de todas formas Dios siempre me perdona. No, esto es simplemente una forma en la que yo puedo reconocer que independientemente de la grandeza de mi pecado, alguien que viene con un corazón contrito y humillado encontrará misericordia delante del trono de su gracia. Amén. Sin importar absolutamente el nivel en el que a veces nosotros calificamos los pecados. Pero tristemente vivía él en una sociedad muy religiosa, muy legalista, y no entendían que Jesús siente un profundo afecto por aquellos que son pecadores, porque Él vino por ellos, por los enfermos, no por los que estaban sanos. Y no solamente eso, Jesús no solamente miraba el pecado en ellos, sino lo que Él podía hacer para arreglarlos. En cambio, los religiosos de la época estaban más interesados en mantener su propia santidad que en ayudar a otros con sus pecados. Sigamos la historia de la mujer. Versículo 30 de Marcos 5. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y le preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Y sus discípulos le respondieron,
Mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Casi que los discípulos con el maestro, a ver, Señor, hay un montón de gente aquí, a ver si quién me tocó, pero todo el mundo te toca. Todos te están tocando. No, es que alguien me tocó diferente. Es lo que estuviera diciendo el Señor en otras palabras. Y observen por favor la historia cómo continúa. Pero Jesús miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él. Y temblando de miedo, le dijo toda la verdad. ¿Qué momento más difícil habrá sido para esta mujer? Porque en breves segundos ella se va a sentir expuesta. Justamente lo opuesto a lo que ella quería. Ella quería mantener su situación en secreto, como muchos de nosotros. Quiero que el Señor me arregle, pero no quiero confesarle realmente toda la parte oscura de mi vida, reconociendo en realidad cuál es mi condición. Esta mujer está a punto de sentirse expuesta. El Evangelio de Lucas también cuenta la misma historia y agrega algunos detalles interesantes. Noten lo que dice Lucas, capítulo 8, verso 47. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, porque Jesús insistía, alguien me tocó diferente, alguien me tocó aquí que no me tocaron los demás, alguien me tocó distinto. Los demás me rozan, pero alguien me tocó distinto y comienza a buscar. La mujer entendió que no iba a poder permanecer oculta. Por lo tanto, comenzó a temblar. ¿Saben por qué? Porque quizás pudiera morir al atreverse a salir a un lugar público. Y entonces cayó de rodillas frente a Jesús. Y escuchen esto, a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. No solamente le dijo que fue sana de un problema, le contó todo. Le contó su situación. Cuando uno de verdad está delante del Señor, uno se da cuenta que no hay nada que se le oculte. No hay nada en mi corazón que esté oculto al Señor. Por eso este es el tercer principio, mis estimados. En momentos de desesperación, en momentos que ustedes dicen, yo quiero salir de este problema, esta carga por aquellas culpas que vengo arrastrando desde hace algún tiempo, por este divorcio, por este error que cometí, por esta adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía que no logro abandonar, el aborto que permití que sucediera en mi vida, por esta inmoralidad o infidelidad en la que caí. Y uno no sabe cómo arrancar todo eso que convive en la conciencia. Uno quiere estar bien, quiere tener la conciencia en paz delante del Señor, pero por alguna razón todavía cargamos con ciertas cosas. No hemos terminado de soltar y esa tranquilidad y paz que tanto anhelamos no siempre la conseguimos, porque en el fondo no hemos terminado de exponernos delante de Él. No hemos terminado de decirle en realidad, Señor, este soy yo. No te pido que me perdones de todos mis pecados así de forma genérica. No, Señor, yo no necesito decirte cuál es mi problema de verdad. Porque el Señor no es que estaba diciendo, ¿quién me tocó? Como que Él no sabe, no. Él no pregunta porque desconozca. Él sabe quién es. ¿Recuerdan? Las preguntas de Jesús, todas las preguntas de Dios en las Escrituras no son porque Dios no conoce la respuesta, no tiene información. Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No es porque Dios dice, no te veo, ¿dónde estás? No, la pregunta es en el fondo, Adán, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes lo que hiciste? Lo mismo es con esta mujer. ¿Quién me tocó? Yo sé que fuiste tú, pero necesito que te expongas en este momento delante de mí a sabiendas del riesgo que significa.
Cuéntale todo a Jesús. El tercer principio. Debemos contarle toda la verdad acerca de nuestro pecado, porque Jesús quiere saber cuál es el problema en nosotros. Y mis estimados, el problema en nosotros, en la humanidad, no es político, no es económico, no es social, no es cultural, se llama pecado. Todo lo demás son ramificaciones de una condición que no hemos terminado de resolver. Necesito contarle cuál es mi problema a Él, con nombre y apellido. Debo contarle toda la verdad acerca de mis padecimientos, acerca de las necesidades que tengo. Debo contarle toda la verdad sobre las otras opciones que consulté. Imagínense qué difícil esta mujer ahí, arrodillada delante del Señor. Te toqué porque tengo 12 años con un flujo de sangre, Señor. Y te confieso que no fuiste la primera opción que tuve. Te confieso que visité muchos médicos. Los judíos dicen de que para situaciones como la de ella, habían al menos 11 tipos de tratamientos conocidos. Y quizás muchos más que se ignoraban. Al menos 11. El Talmud así lo registra, que es el libro de tradiciones orales. 11 al menos tratamientos para problemas como lo de ella, y ninguno funcionaba porque casi todo eran supersticiones, no era una medicina como la de hoy, por supuesto. Así que usualmente los doctores de aquella época en realidad estafaban mucho a la gente, porque no eran doctores en el fondo, jugaban con la gente. Y esta mujer no fuiste la primera opción. De hecho, ya no tengo opciones. Y escuché que venías, así que ¿qué perdía? No tenía nada que perder. Y muchos probablemente venimos a las iglesias justamente así. Hemos probado muchas cosas. Algunos han probado mucho sexo, mucho alcohol, muchas relaciones ilícitas. Algunos han probado el éxito. Algunos han probado la plata en abundancia. Otros han probado un poquito de influencia, de fama, a lo mejor de prestigio, títulos, cargos. Pero no ha sanado el flujo de sangre que hay en el alma. Sigue ahí. No hemos sanado, no hay paz todavía. Y esta mujer le dice, Señor, esa es la verdad. Cuéntale toda tu verdad. Y por favor, vean el final de la historia. Jesús se dio vuelta, dice Mateo 9:22. Mateo también cuenta la historia y añade, por supuesto, algunos detalles que Marcos tal vez no escribe. Se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija. Porque ¿qué siente uno cuando se expone delante del Señor? Uno está casado a veces con la idea de ese Dios que te va a lanzar un rayo, ¿no? ¡Puf! El rayo. Y así, tan delgadito. ¡Puf! Crece con esa idea de los dioses griegos, que si se enojaba, te mataba. Que es el Dios que te va a castigar por haber hecho eso y aquello y aquello. Cuando en realidad solo sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y entonces Jesús le dice, hija, creo que sin equivocarme es la única ocasión en la que a una mujer Jesús no le dijo mujer, como sí en otras oportunidades. Mujer, grande es tu fe. Oh mujer, le dice a la samaritana, a la sirofenicia también. Pero a ella no le dice mujer. Dice, hija, ten ánimo, ten ánimo. Yo no soy como los demás. Ten ánimo. Y luego le añade, tu fe te ha sanado. En Marcos le añade otro detallito, el verso 34 de Marcos. Hija, tu fe te ha sanado.
ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué palabras más geniales. Que Jesús venga y te diga: hey Alberto, levántate, tranquilo. Ánimo, mi hermano. No te voy a mandar al infierno, ese no es mi papel. Ese es el camino que la gente toma voluntariamente. No el lugar al que yo envío a la gente. Ánimo, levántate. De aquí en adelante se acabó tu sufrimiento. Vete en paz. Esa palabra paz que menciona Jesús no es vete tranquila, no es esa paz. Esa paz en su etimología significa paz no solamente por la enfermedad que presenta, sino incluso una paz en el alma, es un bienestar integral. Ten paz. No solamente ten sanidad, sino ten paz completa y absoluta. No hay mayor bendición, mis estimados, que poder llegar todas las noches uno a su casa, acostarse en su cama, si estás casado con tu cónyuge, ahí cerca tuyo, y poder sentir que hay paz. Si estás soltero, de toda forma también sentir paz. ¿Con asuntos que resolver? Sí, pero con paz. Con paz. Ánimo y ten paz. Regresa. Ánimo. Pregunto, ¿qué habrá pensado la gente que estaba alrededor? Porque ella se expuso delante de todos. Me pongo en la posición de ella y a veces también me pongo en la posición de la multitud. Porque a veces uno puede ser de los que pensarán, ¿escuchaste el testimonio de ella? Y me tocó, hermano, a mí me tocó, ahora que la veo, mira, esa fue la que pasó aquí, me tocó. Yo estuve cerca de ella, estoy impuro. Qué difícil. Qué difícil es ser revestido de gracia. De gracia hemos recibido, de gracia tendríamos que dar. Y también me ubico en la posición de ella. Porque a veces uno siente que falla tanto que a pesar que en teoría uno cree que Dios está ahí siempre con sus misericordias nuevas cada mañana, no sé si han pasado por esa etapa en la que uno dice, yo a veces como que estoy abusando mucho de esa misericordia. El domingo lloré, le dije que estoy arrepentido y el lunes volví a caer en lo mismo. Y entro en ese patrón donde el miércoles me vuelvo a consagrar, pero no he llegado ni al sábado cuando ya caí otra vez. Y el domingo me vuelvo a consagrar. Y paso en ese ciclo interminable. Y yo quiero creer que hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de los que estamos aquí, tengan ánimo, vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Tengan ánimo, salgan de aquí con ánimo, salgan de aquí llenos de paz y entendidos de que en la palabra del Señor tenemos esta promesa, se acabó tu sufrimiento. Amén. Por favor, cierre sus ojos.